Son las 7:21. Pues saludo de nueva cuenta, está con nosotros para clarificar un poco de esto que se ha hablado, el lunes negro. Y saludo a Luis Patrimonial, especialista en finanzas personales. Luis, ¿cómo estás? Te saludo, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches, todo muy bien por aquí en Mérida. ¿Tú qué tal? Bueno, vi tu última publicación en la que hablas puntualmente de este tema que a muchos ha tenido pues ahí en la incertidumbre, echándole la culpa a lo político, echándole la culpa a Estados Unidos, echándole la culpa a Japón, echándole la culpa a todo el mundo, y algo de razón tendrán, pero pues vámonos a los datos. ¿Qué pasó este lunes? Y no sé si tengas también la información, ¿qué ha venido pasando en los últimos días que el peso pues ha perdido mucho valor frente al dólar? Sí, definitivamente ha sido algo que ha ido sucediendo poco a poco. Se siente ya muy acelerado la velocidad, pero no fue de la noche a la mañana, ¿no? Todo, digamos, empezó con las elecciones del 2 de junio, que sorprendieron a muchos por lo apabullante de la victoria de Morena y sus aliados, y como tal por el hecho de que un solo grupo tenga la totalidad, digamos, o no la totalidad, pero el poder para hacer reformas constitucionales sin oposición. En cualquier país normalmente eso genera incertidumbre en los inversionistas, no gusta, entonces eso hace que se ajusten los tipos de cambio cuando esto sucede en cualquier país. En general también los años de elecciones son complicados para los tipos de cambio porque no se sabe cómo va a actuar la nueva administración y cómo esto puede afectar al crecimiento económico, a los tratados comerciales, al apetito de riesgo que puedan tener los inversionistas internacionales, etc. Luego a esto se sumó el que hablaron de acelerar el inicio, digamos, a la votación de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Esto tampoco gustó. Había habido una mejoría cuando se nombraron a ciertos miembros del gabinete, pero luego esto retrocedió con el tema de la aceleración para la reforma al Poder Judicial. Afectó también el intento de asesinato al expresidente Donald Trump en los Estados Unidos, porque esto mejoró sus posibilidades de regresar a la Casa Blanca, y se percibe que un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, al menos por la retórica actual, pueda ser negativo para México, y que pueda hacer que prioricen inversiones en Estados Unidos, incluso puedan poner aranceles a productos que vengan en México, o algún tipo de tarifas que pongan trabas al comercio internacional, y al ser nuestro socio comercial más importante, eso afecta el tipo de cambio también. Y luego más adelante continuó habiendo temas que perjudicaron al tipo de cambio en México. El Banco Central en Japón subió la tasa de referencia ahí, y pudiera ser un poco complicado ver la relación de una subida de tasas en Japón con lo que sucede en México, pero mucho de lo que pasa, o parte de lo que se atribuye al movimiento, es que gente o inversionistas grandes tomaban prestado dinero en Japón a tasas prácticamente de cero, y se llevaban el dinero a mercados emergentes o a mercados que estuvieran pagando tasas de interés más elevadas, para invertirlo y ganar pues esas tasas de interés, y luego pagar pues básicamente tasas de intereses mínimas en Japón, ¿no? Pero al subir la tasa de interés en Japón, eso fortaleció la moneda y afectó los beneficios que este tipo de comercio, por así decirlo, lo que llaman un carry trade, ya no fuera tan atractivo, y entonces hubo dinero que salió también de México ahí, o que ha estado saliendo en mercados emergentes. Y para acabarla de regar, la gota que derramó el vaso fue el viernes, que se publicó el dato de los empleos generados en Estados Unidos durante julio, que fue de 185,000, cuando se esperaban 114,000. Entonces fue muy por debajo de lo que esperaba el mercado. Y además la tasa de desempleo brincó de 4.1% a 4.3%. Esto viene en un contexto en el que ya se hablaba de una desaceleración económica en los Estados Unidos. Y lo que da miedo es que no sea una desaceleración, sino que vaya a ser una acción económica. Y esto nos afecta de manera importante, porque si a Estados Unidos le da una gripa, normalmente a nosotros nos da pulmonía, porque entonces se afecta muchísimo el comercio
la demanda de nuestros productos y se afecta entonces la generación de empleo en nuestro país y el poder adquisitivo, y eso le pega a la demanda de los consumidores y por ende a los ingresos de todos los negocios, y además hace menos viable el que vayan a llegar nuevas inversiones a México, puesto que quien demanda más productos de México son los Estados Unidos, y entonces al haber una recesión económica o una posible recesión económica en Estados Unidos, hay miedo de que no haya suficiente demanda y que por ende no valga la pena hacer nuevas inversiones de momento, ¿no? Entonces, todo esto es especulación, hay mucha incertidumbre y en estos momentos lo que se recomienda es no caer en el pánico. Claro, sobre todo pues los inversionistas lo que quieren es certidumbre, y cuando se caen estos escenarios es cuando empiezan a verse estas fluctuaciones en el mercado. Lo que me estás planteando es que esto viene cocinándose poco a poco. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó algo. Afirmó que México pasó la prueba tras el llamado lunes negro. Aquí vamos a escuchar al presidente, pero aquí lo que yo destaco es que el presidente hace como una declaración en la que, como si dijera, bueno, ya pasó esto, cuando estamos viendo, y por lo que nos platicas, que es todo un proceso que no necesariamente ha acabado y que las cosas pueden seguir moviéndose. Vamos a escuchar y si quieres analizamos. Nosotros hemos resistido, nosotros pasamos la prueba porque fue una crisis mundial en las finanzas, se cayeron las monedas en todos lados, las bolsas en todos lados, y en el caso de nosotros estamos 19.32. Para tener una idea de cómo estamos, estábamos en primer lugar 6 años, casi 6 años, como la moneda más fuerte con relación al dólar, el peso. Y con esto nos caímos al segundo lugar en el mundo. O sea, aún con esto se apreció, pero todavía hay un incremento del 5%. Bueno, no sé si pudiste escuchar lo dicho por el presidente, pero bueno, pues ya escuchamos, destacando la moneda, que hay que mencionar, en estos momentos cierra el peso mexicano en los mercados internacionales frente al dólar en 19 unidades con 54 centavos. ¿Qué decir ante las palabras del presidente? ¿Esto ya acabó? ¿Este lunes negro fue nada más un lunes negro o qué podría venir, Luis? Creo que el presidente está en su papel, ¿no? Al final de cuentas no va a infundir más pánico, no hay que ser alarmistas ni catastróficos. Sin embargo, no es menor el movimiento que ha habido en el tipo de cambio. Estamos hablando que en un espacio de 2 meses el dólar se ha encarecido más de un 18%, ¿no? Entonces es mucho en un espacio de 2 meses. No ha acabado esta situación. No quiere decir, el yo decir no ha acabado no quiere decir que necesariamente se vaya a continuar depreciando a esta velocidad. No sabemos si se va a continuar depreciando o si se va a apreciar, ¿no? O sea, puede haber cosas que favorezcan al peso mexicano, por ejemplo, si no se materializa la recesión en los Estados Unidos y al final se revisan los datos y resulta que no es tan gris el panorama, eso debería de fortalecer un poco nuestra moneda. Si hay orden respecto al tema de la reforma al Poder Judicial y se acaba haciendo de una manera que no asuste a los inversionistas internacionales, eso pudiera también fortalecer la moneda. Si los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos ponen en la Casa Blanca a alguien que tiene una buena relación con México o que habla de manera favorable con respecto a nuestro país, esto podría favorecer nuestra moneda. Pero también la otra cara de la moneda es si llega alguien con una retórica negativa hacia México, si sí se materializa la recesión económica en los Estados Unidos, si las reformas que se hacen en nuestro país son hechas de una manera que asusten a los inversionistas internacionales, todo esto podría también depreciar o continuar depreciando nuestra moneda. Entonces, realmente, valga la redundancia, la moneda está en el aire, no sabemos todavía cuál va a ser la dirección en el corto y mediano plazo. Es cierto que nuestra moneda sigue estando bastante sólida en términos de lo que ha pasado en los últimos 6 años, ¿no? Prácticamente estamos
sin cambios o un poco más fuertes de cuando entró el presidente López Obrador, lo que no quita el que haya sido un movimiento bastante brusco en el tipo de cambio en los últimos 2 meses. El VIX, que es un indicador de la volatilidad, hoy en día está en 27.71. Esto habla de que todavía hay bastante volatilidad en los mercados. Un VIX arriba de 20 te habla de volatilidad en los mercados, ¿no? Habíamos estado por meses con un VIX por debajo de 20, ¿no? Entonces hay demasiadas cosas que están sucediendo alrededor del mundo, lo que está sucediendo en Medio Oriente, ¿no? Las tensiones que pueden hacer que un conflicto que sea focalizado en Israel y Gaza puede extenderse a más países de la región, y los efectos que esto pueda tener en los precios internacionales del petróleo, en las rutas de comercio internacional y por ende en la inflación. Todo esto puede tener distintos efectos, lo que vaya a hacer o no hacer el Banco de México en su reunión de este jueves. Todavía hay muchas cosas y decir que ya pasó la situación me parece prematuro. Claro, pues te agradezco, Luis. Es todo un licuado de tantas variables que a veces se nos pierden, y bueno, pues tú que estás metido en el tema del análisis financiero, te agradezco mucho que nos des, ahora sí que he hecho papilla, y que nos hagas digerible toda esta información. Te mando un abrazo y te estaremos consultando, por supuesto, más adelante, si nos das la oportunidad. Pablo, un gusto como siempre, y saludos a ti y a todo tu auditorio.